¿Qué tal? Hoy vamos a empezar a ver activación y funciones efectoras de los linfocitos T. Hasta ahora ustedes vieron lo que es la respuesta inmune innata, que es una respuesta que puede actuar muy rápido y contener la infección en el sitio de infección. Y que tanto la activación como las funciones efectoras se desarrollan aquí, en el sitio de infección. Hay sí un componente derivado de la respuesta inmune innata, que es preparar la otra respuesta que vamos a tener contra las infecciones, que es la respuesta inmune adaptativa. Esa respuesta inmune adaptativa que va a ocurrir en el sitio de inducción, donde están llegando los productos del sitio de infección, que van a ser células, antígenos, citoquinas, etc. Y ahí van a poder encontrarse las células B o las células T con su antígeno y eventualmente activarse, ¿tá? Entonces, recordemos un poco algo que ustedes ya vieron, que estas células tienen receptores en su superficie que son de distribución clonal, o sea que cada célula tiene una especificidad particular, y que en el caso del linfocito T, ese receptor reconoce péptidos formando complejos con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y que por otro lado el linfocito B tiene en su superficie un receptor BCR que, si se activa este linfocito y hace su evolución, va a terminar secretando anticuerpos, que esta es la forma efectora a que dan lugar los linfocitos B, mientras que los linfocitos T actúan a través de su TCR, promoviendo un contacto entre células, ¿no? Y puede haber señales para el linfocito y puede haber señales para la célula blanca. En términos de reconocimiento, a diferencia de lo que pasaba acá, los anticuerpos pueden reconocer cualquier estructura química, proteínas, glúcidos, lípidos, ácidos nucleicos, lo que sea. Y hay una como diferenciación en el tipo de epítopes que reconocen cada uno de estos linfocitos. A ver, los linfocitos B, los anticuerpos, van a reaccionar con la superficie de las moléculas, ¿no? Por tanto, sus epítopes van a estar en la superficie y no necesariamente provienen de una única cadena. Por ejemplo, un epítope B, que sería los que acá mostramos en azul, podrían venir residuos de acá y residuos de acá formando el epítope, y lo mismo en este lugar. En cambio, los epítopes T reconocen parte de la estructura primaria de la proteína, es decir, son continuos, una secuencia de aminoácidos que va a ser de unos 9 a 12 aminoácidos. Acá hay una cuestión que es importante conceptualmente, o sea, mientras que los linfocitos, los anticuerpos van a reconocer epítopes de superficie, los epítopes T reconocen secuencias que pueden estar en el interior de la proteína, como se muestra acá. En cambio, los epítopes B van a estar en la superficie. Eso tiene una connotación con respecto a cómo los patógenos a veces escapan a la respuesta de anticuerpo. El caso típico son los virus, haciendo ciertas mutaciones que le permiten cambiar algunos residuos acá y de esa forma evadir la respuesta de anticuerpo. Ese cambio de residuos en la superficie de la proteína es mucho más permisivo que en el interior. En el interior de las proteínas es muy difícil cambiar la secuencia sin que la proteína no tenga consecuencias, ¿tá? Por lo tanto, estos epítopes suelen ser más conservados y generalmente, y eso es algo que se ve en las infecciones, cuando aparecen variantes de escape, muchas veces la respuesta T permanece bastante conservada con respecto a la de las variantes. Bueno, en cualquier caso, sea que se activen linfocitos T
o que se activen linfocitos B y secreten anticuerpos, las funciones efectoras vamos a ver que van a tener que cumplirse en el sitio de infección. ¿tá? En el caso de que sean células las que vayan a actuar en el sitio de infección, bueno, van a tener que adquirir características de homing que les permitan ir ahí. Los anticuerpos van a ir porque el sitio de infección drena mucho fluido desde la sangre. Bien, la otra cosa importante que vamos a ver vinculada a la activación de estas células es que, a diferencia de lo que pasa acá, acá se genera una memoria muy potente, es decir, las segundas respuestas van a ser mucho más fuertes y puede haber respuestas preexistentes al momento de la infección, aun cuando haya pasado mucho tiempo. Bueno, entonces en la clase vamos a ver cómo circulan los linfocitos T vírgenes, cómo se regula su activación y diferenciación hacia linfocitos efectores, cuál es el rol de los linfocitos T efectores en la defensa contra patógenos, o sea, qué es lo que hacen estas células después que se diferenciaron, y a su vez qué es y cómo funciona la memoria, que es algo que es distintivo de la respuesta inmunológica y que vamos a ver que opera tanto para los linfocitos T como para los B. Bueno, entonces, ¿cómo actúan los linfocitos T efectores? Los más fáciles de comprender son los CD8, que llamamos también citotóxicos. Este ya sería un linfocito efector, que a través del reconocimiento de su TCR del MHC en una célula infectada o tumoral, la reconoce como un blanco y a través de la secreción de citoquinas y de, en este caso, perforinas y granzimas, que después vamos a ver qué son, logra inducir la apoptosis en esta célula. Su rol es eliminación de células infectadas o tumorales. Eso es algo concreto. Ahora, después tenemos linfocitos TCD4, que ahí se abre el abanico. Entonces podemos tener linfocitos TCD4 que van a darnos lugar a linfocitos efectores tipo TH1, que están especializados en combatir las infecciones intracelulares de virus o cuando un patógeno se desarrolla en células como macrófagos. Después vamos a tener otra versión que se diferencia en TH17, que se encarga de combatir microorganismos extracelulares y que actúa mucho también en la frontera. La frontera es la mucosa, la piel, esos territorios que son los más proclives a la infección. Después tenemos la respuesta TH2, que también actúa sobre todo a nivel de la mucosa y en el combate de los gusanos, es decir, macroparásitos, a diferencia de estos dos que se especializan sobre todo en microorganismos. Y después tenemos otros linfocitos CD4 que se van a diferenciar en los sitios de inducción, o sea, en el tejido linfóide secundario, en una variante que llamamos linfocitos THF o TH foliculares, que se encargan de activar a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos de buena calidad. Adicionalmente, hay otra población, mientras estos iban a la guerra, estos son más orquestadores de la respuesta inmune, estos son como los cascos azules que están ahí para pacificar. Entonces estos linfocitos serían estos que vemos acá como T reguladores, que también son CD4 y que acá lo vemos inhibiendo la activación de un linfocito CD4 que podría ser cualquiera de estos. Entonces acá tenemos presentados los distintos tipos que vamos a ir viendo en la clase paso a paso. Entonces, ¿cómo empieza esta historia? Primero vamos a tener linfocitos vírgenes, sean CD8 o CD4, que se van a ver desarrollados en el timo, como vamos a ver dentro de dos clases. Cuando salen del timo están equipados con un conjunto de receptores para quimioquinas, moléculas que interactúan con azúcares como las L-selectinas o integrinas como esta que vemos acá. ¿Eso qué importancia tiene? Eso determina mucho su interacción con las células endoteliales y en qué territorio
va, digamos, a trasvasar. En este caso, los linfocitos T vírgenes están, digamos, diseñados para recorrer la circulación, y cuando llegan al tejido linfoide, a través de una región especial que se llama las vénulas del alto endotelio, son capaces de trasvasar. Entonces, ¿qué son las vénulas del alto endotelio? En realidad son parte de la irrigación que llega al tejido linfoide, en este caso un ganglio estamos viendo, y acá las vénulas del alto endotelio están en una región particular de bifurcación, donde hay una serie de receptores para estas moléculas que veíamos acá, ¿no? Que son los que se muestran acá. En particular señalo, esta es la quimioquina que secreta el tejido linfoide secundario y que es atractor de este receptor para quimioquina. Pero la historia empieza primero con interacciones débiles de esta selectina con los azúcares de estas células, que le permite interactuar con la quimioquina, y eso modifica la conformación de la integrina, que ahora puede interactuar mejor con su ligando en la célula endotelial, y eso promueve la diapédesis. De esa forma, los linfocitos que venían por la sangre ahora van a entrar al tejido linfoide secundario. Y acá vemos una filmación en tiempo acelerado, pero real, del movimiento de células, que ven cómo realmente están rodando. Esta sería una célula que ya está trasvasando, y acá vemos células que ya trasvasaron en algún otro momento. Muy bien, entonces hemos visto que los linfocitos tienen este patrón de circulación. Ese patrón de circulación tiene una función estratégica muy importante, que es que puedan recorrer todo el organismo todo el tiempo, y dos cosas: estar atentos a lo que pueda aparecer en alguno de estos ganglios o órganos linfoides secundarios, y además estar en estrecho contacto con el conjunto de antígenos propios, que eso, como vamos a ver también dentro de 2 clases, es una forma de instrucción o de control de la posible autorreactividad a lo propio. Los linfocitos vírgenes tienen una sobrevida muy grande, pueden vivir muchos años, son producidos en el timo y se pueden autorrenovar en la periferia. Esto es importante porque el timo deja de funcionar a partir de cuando nos empezamos a poner veteranos, y ahí nos quedamos con el conjunto de células T vírgenes que teníamos, mantenidas por autorrenovación. Ese es un proceso gradual que realmente empieza finalizando la adolescencia. Bueno, eso está un poco resumido en este cartel que apareció acá. ¿Qué sentido tiene esta recirculación? Esto ya lo mencionamos, es el exponer el linfocito a posibles agresores y enseñarle a reconocer lo propio. Eso lo vamos a ver en otra clase. Ahora bien, los linfocitos T vírgenes están haciendo esa circulación, y bueno, ¿cómo cambia la historia? Uno de los protagonistas que hacen un cambio fundamental en esta historia van a ser las células dendríticas, de las cuales ustedes ya fueron informados y les contaron qué hacen y qué funciones tienen. Sobre todo cuando vieron la parte de inmunidad innata, y cómo estas células tenían un montón de receptores que le permiten detectar patógenos. Por lo tanto, las vamos a encontrar siempre en predominancia en sitios de la frontera, como acá sería la piel y acá el intestino. Y hay dendríticas especializadas como estas que vemos acá, que llamamos células de Langerhans, pero son esencialmente células dendríticas. ¿Y qué es lo importante de las dendríticas? Que son como mensajeros de lo que está pasando acá. Fíjense que esto sería un corte de piel, digamos, un esquema de la piel, donde hay una dendrítica acá que en algún momento va a ir al ganglio, ¿no? Lo que estábamos viendo cuando veíamos el dibujito de
del señor este que tenía un sitio de infección y estaban yendo células al ganglio. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Bueno, las células dendríticas que están en la periferia, como esas que estamos viendo en el dibujito, están en un estadio que llamamos inmaduro. No es que sea una célula que está incompetente, no, es una célula totalmente funcional que tiene ese nombre inmaduro porque está en un estadio diferente al que va a tener cuando vaya al ganglio, donde decimos que maduró. Pero es simplemente un nombre, porque en realidad esta célula, como les decía, es funcional y está equipada con un montón de receptores que ahora vamos a ver. Entonces hay dos situaciones. Una es que si bien están residentes y tienen una alta permanencia en el tejido, fisiológicamente en un ritmo determinado, las células dendríticas migran hacia los órganos linfoides y en luego de haber hecho el proceso de maduración, digamos. Eso ocurre en forma fisiológica y tiene una función que también tiene que ver con el control de la autorreactividad, y eso también lo dejamos para ver dentro de 2 clases. Ahora nos vamos a enfocar en la otra situación. Es cuando esta célula dendrítica es madurada a prepo debido a que aparece una infección en este lugar. ¿Tá? Entonces, ¿qué significa esa activación? Bueno, esa activación va a estar dada porque desde el sitio de infección van a estar llegando fluidos que traen antígeno, que traen citoquinas inflamatorias del sitio de infección y por donde vienen las células dendríticas, ¿no? Que son atraídas a través de quimioquinas que están acá en el tejido, en el ganglio inflamado. Bueno, acá estamos viendo en detalle ahora lo que sería una célula dendrítica inmadura, ¿no? Ven que está equipada con un montón de receptores que pueden detectar citoquinas inflamatorias. Si las detectan se van a activar, receptores para antígenos opsonizados, porque una función muy importante de las células dendríticas es que sean capaces de captar todo lo que está pasando alrededor, no tanto porque sea una célula efectora, sino porque su función es justamente muestrear lo que está pasando en el sitio de infección y llevar la información al ganglio. Entonces, esa capacidad de fagocitosis y de hacer pinocitosis la tiene sumamente desarrollada. Bueno, pero como decíamos, tiene receptores de muchos tipos. Estos ayudan también a la fagocitosis. También va a estar equipada con receptores tipo scavenger, receptores para FC, porque si por alguna razón preexisten los anticuerpos, también van a ser capaces de captar inmunocomplejos. Y muy importante, tienen unos receptores para quimioquina particulares. Aquí estamos mostrando algunos que, por ejemplo, le aseguran la residencia en el tejido que le tocó estar, ¿tá? Entonces, eso cambia si hay una infección. O sea, si estos receptores que tiene detectan PAMs o DAMs, entonces la situación cambia, ¿tá? Y eso va a hacer que la célula dendrítica en particular cambie la afinidad que tiene por el tejido, porque empieza a expresar ahora un receptor para las quimioquinas que secreta el tejido linfoide drenante, ¿verdad? Entonces, siguiendo el gradiente de quimoquinas desde el ganglio drenante, va a avanzar y va a ir hacia ese ganglio. Les recuerdo por las dudas la diferencia entre citoquinas y quimoquinas. Citoquinas son mediadores que secretan las células, a veces para ser usados por sí mismas y otras veces para ser usados como por otras células a corta y a larga distancia, a veces de forma sistémica. Y después están las quimioquinas, que son
estructuras que son proteínas que pueden interactuar con la matriz extracelular, por ejemplo, y generar cierta retención y desde el emisor, digamos, generan un gradiente. Ese gradiente hace que las células que tienen receptores para esas quimioquinas puedan irlas detectando y avanzando hacia el emisor de las quimioquinas, ¿no? De esa forma se da, en este caso que estamos viendo, la migración de la célula inmadura que maduró por la infección hacia el ganglio, ¿no? Y vean que acá pasó otra cosa muy importante, acá, además de cambiar el tropismo, aparece esta molécula que colectivamente llamamos B7, pero que en realidad el nombre se trata de dos receptores muy importantes, CD80 y CD86, colectivamente los nombramos como B7 en el curso. Y también aparece otra molécula importante en la superficie que es CD40, ¿no? O sea que hay varios cambios, pero muy relevantes son la aparición, la expresión de B7 en particular y también de CD40, esta molécula, ¿no? Además va a dejar de hacer las funciones que hacía antes, ahora no va a seguir muestreando, baja su capacidad fagocítica, pilocítica, porque no quiere cambiar la muestra que trae del sitio de infección, ¿no? Esa la muestra la tiene consolidada y la va a utilizar ahora. Bueno, antes de seguir me gustaría que repasemos un poquito esto que ustedes lo vieron en profundidad en la clase pasada, pero que para estos dos tipos de linfocitos, CD8 y CD4, tenemos una diferencia en términos de las moléculas, de lo que es su antígeno, digamos. Los linfocitos CD8 están, vamos a ver dentro de dos clases también, que son entrenados para reconocer el MHC de clase 1 y estos de clase 2, y vean que cada uno tiene su correceptor interactuando también con la molécula de MHC. De hecho, acá clase 2 y acá clase 1, ¿no? Justamente la especificidad del CD8 por MHC de clase 1 está más relacionada al CD8 que al TCR, y lo mismo pasa acá. Entonces, acá vamos a ver el ejemplo de un linfocito CD4. El proceso es bastante parecido para CD8. En realidad, el TCR es un complejo que implica estas otras moléculas que llamamos CD3, que son dos cadenas Z, epsilon, delta, gamma, epsilon. Este complejo es el que señaliza, tiene un montón de motivos que son receptores de fosforilación, y acá vemos el correceptor, en este caso CD4. ¿tá? Este color que está en rojo acá simboliza una estructura de la membrana que es distinta, que es lo que se llaman lipid raft o balsas lipídicas, que tiene una composición mucho más rica en colesterol y en fosfolípidos, donde está ubicado el correceptor, junto con una quinasa que es fundamental. Entonces, cuando aparece un MHC péptido, como vimos, no solo el TCR se une, sino que el correceptor también. Y acá lo que está haciendo la molécula de MHC es juntando espacialmente estas dos moléculas que antes estaban separadas, pero que ahora son unidas, y esa unión hace que el TCR en realidad es el que migra al lipid raft, donde está la quinasa, que ahora va a poder empezar a fosforilar las colas del CD3, y eso, digamos, activa una serie de eventos de fosforilación que tienen un poder de amplificación importante. Eso termina fosforilando esta otra molécula que recluta un montón de otras adaptadores que conducen a la señalización de varias vías.
Eso es lo que llamamos primera señal. Ahora, esa primera señal por sí sola no es capaz de activar al linfocito T. De hecho, si es la única señal que hay, después vamos a ver que eso le genera un estado que llamamos anérgico al linfocito T, por el cual el linfocito, si vuelve a encontrarse con su antígeno, a pesar de que lo reconozca, aunque esté en condiciones de activarse, no se va a activar, ¿no? Este también es un mecanismo de control sobre la autorreactividad a lo propio. Pero acá estamos viendo una infección, entonces este péptido que vemos acá va a ser el péptido de un patógeno o un microorganismo que ingresó, y por lo tanto va a haber habido una activación de la célula presentadora, que va a ser una célula dendrítica, y que por lo tanto va a estar expresando estas moléculas CD80, CD86 que llamamos B7, ¿no? Y el linfocito T está equipado con esta molécula, este receptor CD28, que va a interactuar con las B7, y eso genera una segunda señal, ¿no? Ahora, cuando el linfocito tiene estas dos señales, ahí sí realmente se va a dar su activación, que implica la producción de interleuquina 2 y de receptor para interleuquina 2. Pero sin esta segunda señal que estabiliza el mensajero de la IL-2 y que promueve la señalización de esta molécula que, digamos, es antiapoptótica, y a su vez promueve la glicolisis, que va a favorecer la proliferación del linfocito, ¿no? Este mecanismo de señalización es muy eficiente. Vean este dato de que 10 interacciones para una única célula puede ser suficiente para que la active. Esto en realidad está condicionado por el hecho de que hay otras moléculas que no mostramos acá que participan en la interacción. En realidad esa sinapsis es bastante compleja. Yo en la grabación del PDF le voy a dejar otra slide adicional donde pueden ver eso. Muy bien, entonces tenemos el mecanismo por el cual el linfocito T se puede activar, y ahora vamos a ver un poco qué es lo que pasaría. Esa interacción es una interacción que le lleva su tiempito. Acá vemos que esto que está acá es la velocidad, la tasa con que se pueden empezar a replicar los linfocitos CD8 o CD4 que ven. Estos son un poco más lentos, ¿no? Pero esa tasa de reproducción, que no es tan rápida parecería, pero lleva a una rápida acumulación de células. Ahora vamos a volver sobre eso. Ese estímulo para proliferar está vinculada a esto que vemos acá. Esto es el receptor de la interleuquina 2, y esta es la interleuquina 2. Cuando el linfocito T se activó, recibió las dos señales, va a sintetizar la interleuquina 2, que es lo que vemos acá, y el receptor completo. Antes de activarse tenía una versión del receptor que era de moderada afinidad, muy pobre afinidad, ¿no? Pero ahora tiene un receptor fantástico y secreta interleuquina 2. Acá siempre cabe la pregunta: ¿por qué el linfocito hace esto de, en lugar de tener un circuito interno, digamos, en el cual, si quiere, produce la interleuquina 2 y ya se la pone, le permite que interactúe con el receptor, hace esto de secretarla hacia afuera y generar el receptor, ¿tá? Eso es bastante común en el sistema inmune, pero en este caso tiene una funcionalidad directa que vamos también a ver dentro de 2 clases cuando veamos las células T reguladoras, que es que si hay alguna célula que es capaz de robarle esta interleuquina 2, no se va a activar, ¿tá? Y eso se usa justamente en la inmunidad como un freno a la activación descontrolada. ¿Por qué? Porque
esta tasa de reproducción celular empieza la multiplicación por 2, por 4, por 8, y eso hace que muy rápidamente la cantidad de células que se van a generar es muy alta, ¿tá? Por eso es que se nos inflaman los ganglios, es porque físicamente se llenaron de linfocitos T y también de linfocitos B que están proliferando ahí. Acá vemos una gráfica que nos muestra que a partir de unos cientos de linfocitos, en el caso de CD4 llegamos a los millones y acá a los decenas o más de millones, ¿tá? El aumento es descomunal. Por esa misma razón, y esto es lo que vamos a ver en esta slide, además de eso que le mencionaba, de que puede haber células T reguladoras que las dejamos para otra clase, hay un mecanismo intrínseco en la forma de activación de los linfocitos T. Acá estamos viendo una célula dendrítica activando un linfocito T. Este es un linfocito T virgen que tiene CD28, como ya vimos, que interactúa con B7. Y la célula dendrítica, que por venir del sitio de infección expresa la molécula B7 y también CD40. ¿no? Y acá está la interacción que le da especificidad. Este no es cualquier linfocito, es un linfocito T capaz de reconocer este péptido particular con este MHC. ¿no? Pero entonces se cumplen todas las condiciones, hay una primera señal y hay una segunda señal. Y eso es la señal de activación que hace que la célula T empiece ahora a expresar el ligando para CD40. El ligando para CD40 interactúa con esta molécula y ahora es la célula presentadora que recibe señales que le permiten expresar citoquinas. Este dato es muy importante porque estas citoquinas, que no van a ser cualquiera, están influenciadas por el conjunto de PAMs y de daño que la célula dendrítica encontró en el sitio de infección. Y a su vez ese perfil que adquirió, esa firma de citoquinas, va a tener influencia sobre cómo se va a diferenciar este linfocito. O sea, eso es muy importante. Pero CD40 va a hacer otra cosa además, va a aumentar la expresión de B7 en la célula dendrítica, lo cual hace que ahora hay una nueva capacidad de dar mayor señal, o sea, esto que estábamos viendo acá va a aumentar, ¿no? Pero, ¿cómo funciona esto así? La célula dendrítica recibe estas señales y empieza el proceso de proliferación. Esto va a estar cerca de la célula dendrítica, las células que están proliferando. A medida que proliferan, empiezan a expresar un ligando adicional que es CTLA4. CTLA4, ¿qué propiedades tiene? Es un receptor que tiene también afinidad o especificidad por los receptores B7, pero tiene una afinidad mucho mayor, 100 veces mayor que la que tiene CD28. Por lo tanto, es un competidor muy fiero de CD28, y a diferencia de CD28, que como vimos señaliza en forma positiva, CTLA4 genera una señal de retroalimentación negativa que baja la capacidad de proliferar, pero además que contrarresta esta señal en realidad. Pero además hace otra cosa muy interesante. Es tan fuerte su afinidad que es capaz de arrancarle el B7. Entonces estas células se están contactando en el entorno de la célula dendrítica y hay algunas proliferando, salen, empiezan a expresar CTLA4, luego vuelven a la misma dendrítica y empiezan a arrancar B7. Y lo que termina pasando al cabo de que este mecanismo avanza es que la célula dendrítica queda vacía de B7 y deja de poder seguir estimulando. Ese freno es fundamental. Acá nos puede parecer que
quién sabe qué tanto aporta. Pero miren los datos que tenemos de lo que pasa con animales que no tienen el gen de CTLA4. Mueren en 3 semanas. ¿Por qué? Porque los linfocitos T proliferan en forma descontrolada ante cualquier infección, al tal punto que terminan matando al animal. O sea que esta es una molécula muy importante para la regulación. Y les hago un breve comentario sobre una aplicación terapéutica. Existen anticuerpos terapéuticos que pueden bloquear CTLA4, y eso hace que la inmunidad se active más fuertemente. ¿En qué situación puede servir que activemos más a la inmunidad? En general, el mecanismo fisiológico funciona bien, pero ¿en qué situación podemos querer activarla más? Si piensan un ratito en esto, van a poder, claro, siempre y cuando tengan claro, como esperemos que tengan al final del curso, de que el sistema inmune combate los tumores, pueden llegar a responder esta pregunta, que es, bueno, queremos sobreactivar la inmunidad en el caso de que tengamos un tumor, justamente porque los tumores tienen mecanismos para apagar la inmunidad, entonces la contrarrestamos, ¿no? Así que CTLA4, que su función fisiológica es mantener a raya el sistema inmune, nos sirve bloquearlo con un anticuerpo terapéutico para activar más al sistema inmune cuando tenemos tumores. Bueno, entonces esto nos sirve un poquito también como para resumir lo que estamos viendo, que es la activación de los linfocitos T requiere en realidad 3 señales. Hasta ahora vimos 2, ¿no? Una de ellas viene por el TCR, ¿no?, que es péptido específica. Después tenemos la interacción de B7 con CD28, ¿no? Y hay una señal adicional que un poco yo ya se las empecé a contar, que eran de esas citoquinas que secretaba la célula dendrítica, que sería esto que está acá ahora, que cuando se estimuló a través de CD40 empieza a secretar citoquinas, y esas citoquinas van a influenciar qué va a pasar acá, ¿no? Entonces, resumiendo, también tenemos en lo que tiene que ver con la activación de los linfocitos T un periodo que es de 6 a 24 horas, donde se empieza a dar el contacto célula-célula, que induce luego la proliferación, que es un periodo que siempre en promedio dura en una semana, digamos. A medida que avanza la proliferación aparece CTLA4, que empieza justamente a frenar la proliferación, y luego, bajo el influjo de estas citoquinas, algo que ya empezaba gradualmente, empieza el proceso de diferenciación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora, lo que tenemos acá en esta slide? Entonces, muy influenciada por las citoquinas que secreta esta célula, vamos a ver, va a ser el destino de esto que sería el linfocito T virgen que se está desarrollando, ¿no? Entonces acá tenemos un primer caso, que son virus y bacterias, que en este caso nos van a reclutar células NK por el tipo de infección que hay, que son productores de interferón gamma, y la célula dendrítica que viene de este contexto va entre otras, a secretar interleuquina 12, y el conjunto de esas dos citoquinas, la interleuquina 12 también es activadora de la CNK, ese conjunto nos va a dar la diferenciación a lo que llamamos TH1, ¿no?, que son células que después van a especializarse, entre otras cosas,
o como forma distintiva a secretar interferón gamma, junto con TNF-alfa y otras más. Después, si la célula, la agresión está dada por bacterias extracelulares, hongos y otro conjunto de patógenos que llamamos tipo TH17, lo que va a pasar es que estos van a inducir una alta producción de interleuquina 6, que junto con el TGF-beta que suele haber en muchos territorios, sobre todo en los de frontera, van a dar lugar a esta población a la diferenciación hacia el perfil TH17, linfocitos TH17. Esto que ven acá en amarillo es un factor de transcripción característico de ese fenotipo, ¿tá? Que nos va a permitir consolidar la identificación en algunos casos. Hay otro perfil, que es el TH2, que se genera en respuesta a patógenos de tipo 2, donde van a aparecer la interleuquina 4, tiene un rol fundamental, pero hay algunos componentes de la dendrítica que capaz que no están todavía dilucidados totalmente, pero el conjunto de citoquinas que van a aparecer cuando la dendrítica está presentándole antígenos a este linfocito va a hacer que este linfocito ahora termine como TH2 y se va a especializar en secretar estas citoquinas. Acá ven TH1, interferón gamma, TH17, interleuquina 17, y esta que genera un panelcito de citoquinas, ¿no? Bueno, entonces ahora vimos cómo se activaban los linfocitos T, vimos ahora que se pueden diferenciar en tres tipos principales de acuerdo al tipo de patógeno que está causando la infección. Pero esto estaba ocurriendo en el ganglio, entonces no es ahí donde los precisamos, ¿no? Entonces de ahí los linfocitos tienen que salen a circulación y a su vez adquirieron acá, de acuerdo al sitio de infección que estaba siendo drenado, un patrón de receptores en su superficie que los van a guiar hacia sitios particulares, ¿no? Bueno, eso lo vemos mejor en esta slide. Es lo que les estaba diciendo. Supongamos que el sitio de inducción está acá, entonces el perfil de receptores de homing que van a adquirir los linfocitos que se diferenciaron acá van a estar muy influenciados por el sitio donde, si era la piel, como está siendo mostrado acá, la piel se caracteriza por estas quimioquinas y los linfocitos que están acá probablemente terminen teniendo receptores para estas quimioquinas, que son estos que están acá, ¿no? Que son los que van a aparecer en la piel. Por otro lado, si tenemos, bueno, acá estaba olvidando mostrarles que esquemáticamente, cuando salgan con estos receptores, las células T van a ir vía linfa hasta el conducto torácico, donde la linfa vuelve a entrar en la circulación y luego por vía sanguínea van a ir por todo el organismo, ¿no? Pero solamente se van a extravasar acá, porque ahí van a estar llamándolos estas quimioquinas, y las células endoteliales van a haber sido modificadas por el proceso infeccioso y el proceso inflamatorio que está en curso. Si el sitio de infección es el intestino, probablemente drenes algún ganglio del intestino, y ese ganglio luego va a terminar, la linfa va a terminar drenando también por la vía que sea hasta la zona donde vuelve a la circulación, y desde la circulación van a ir nuevamente a llegar al sitio de infección. Otra vez van a circular por todos lados,
pero como acá se equiparon con este tipo de moléculas, receptores para quimioquinas o integrinas, como esta que figura acá, que es característica de este territorio intestinal, por ejemplo, y de otras mucosas, bueno, y ahí van a ser atraídos por estos factores quimiotácticos. De esa forma se coordina cómo llegan no a cualquier lado, sino a los sitios que durante el proceso de proliferación y de diferenciación, sobre todo de diferenciación, aprendieron en cierta forma a través de los receptores que expresaron, aprendieron a encontrar, ¿no?, el sitio a donde deben ir. Eso es muy importante para entender cómo funciona el sistema. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer un poco de lupa en qué hacen cada uno de estos linfocitos que se activaron, o sea, cuáles son sus funciones efectoras. Acá lo que estamos viendo es un macrófago que puede estar lidiando con cualquier infección, y eso implica fagocitar y luego formar el fagolisosoma, donde se va a activar la NADPH oxidasa que ustedes ya vieron, y crea un ambiente que destruye los microorganismos. Sin embargo, hay microorganismos como estos que están listados acá, de Salmonella typhimurium, Mycobacteria tuberculosis, capaz que estos les suenan, Mycobacteria leprae, que son capaces de resistir dentro del macrófago y de hecho infectan a los macrófagos y proliferan ahí, ¿no?, a pesar de todo el arsenal del macrófago. Acá ven, por ejemplo, un cultivo de células tipo macrófago, donde si ven acá hay como esto violetita que hay acá, es una atención para Mycobacteria, que pueden crecer en los macrófagos. ¿Qué pasa si aparece un TH1 con especificidad por péptidos derivados del patógeno que está fagocitando o que está infectando el macrófago? Esto es presentación por MHC de clase 2, porque vean que estamos hablando de vesículas. Entonces, el TH1 se va a unir en forma específica, y ahora hay otra cosa muy importante que pasó, es que muchos de estos linfocitos, en particular los TH1, van a expresar alta concentración de este ligando para CD40, y a su vez el macrófago expresa CD40, ¿tá? Entonces, la combinación de esas dos señales hace que el linfocito, por su lado, empiece a secretar interferón gamma y TNF-alfa, dos citoquinas con alto poder inflamatorio, y que la señal que se genera por esta interacción tiene efectos sobre la célula presentadora, junto con lo que está recibiendo a través de los receptores para interferón gamma que tiene el macrófago, y hace que expresen una nueva enzima, la INOS, que se va a encargar de generar ahora especies reactivas del nitrógeno, ¿no?, que van a sumar a las especies reactivas del oxígeno y se va a formar óxido nítrico, peroxinitritos, etcétera, etcétera, que eso le aumenta enormemente el potencial destructivo al macrófago. Si ven acá un cultivo similar que fue expuesto a la misma infección, ¿qué pasa cuando tiene interferón gamma y qué pasa cuando no lo tiene? ¿Tá? Acá vemos que no hay posibilidad de crecer para el Mycobacterium. Entonces, de estas dos señales que recibió el macrófago, aumenta por sí mismo es inducido a aumentar la expresión de MHC de clase 1, de clase 2 y de receptores para FC. ¿tá? Todas moléculas que son importantes para su función como activador de otras células y también de captador de antígenos y de destructor de patógenos. Entonces, esto que vemos acá son los receptores para FC,
no les dibujé también el aumento del MHC, pero acá también aumenta el MHC de clase 1 y clase 2. Los receptores para FC son importantes porque los patógenos que están opsonizados por anticuerpos pueden ser fagocitados en forma mucho más eficiente que cuando están directamente expuestos. La activación del macrófago no solo da lugar a la producción de la INOS que veíamos, sino que además vamos a tener la secreción de muchas otras citoquinas, como las que vemos acá. Este conjunto de citoquinas tiene efectos activadores y de reclutación, de reclutamiento de un montón de células de la inmunidad innata que van a venir a reforzar la actividad en el sitio de infección. Eso es parte de lo que hace esta respuesta TH1, ¿verdad? Que es el caso, por ejemplo, de estas infecciones difíciles. Pero también son importantes en las infecciones por virus, ven que lo decimos acá. Entonces ahora vamos a considerar también qué pasa si tenemos una infección por virus. Y vamos a, manteniendo esta figura, no necesariamente este macrófago va a estar infectado con esto. Lo que va a haber ahora es una infección viral, pero el macrófago puede captar virus y presentar péptidos del virus a estas células TH1. Ahora vamos a tener otra especificidad porque estamos hablando de un péptido viral, ¿tá? Pero el mecanismo es igual. Estas dos señales van a hacer que el macrófago secrete al medio interferón gamma, TNF-alfa y todas estas citoquinas. Entonces, vamos a ver lo de la infección viral. Tenemos un tejido que tiene células infectadas por virus, como se ven acá. Acá estamos viendo dos células que son fundamentales para combatir los virus. Esta ustedes ya la vieron en inmunidad innata. Después vamos a ver que también pueden actuar a través de la unión de anticuerpos a estas células. Y acá tenemos los linfocitos CD8 que hoy los vamos a ver otra vez. Los vamos a ver actuando con un poquito más de detalle, que están reconociendo un MHC con un péptido derivado del virus que está presentando esta célula, ¿tá? Acá ustedes se podrían preguntar, ¿qué célula es esta que le está presentando por el MHC de clase 1 péptidos al linfocito T? ¿Y la respuesta cuál tiene que ser? Bueno, la respuesta es, si son células nucleadas, van a poder presentar por el MHC de clase 1 porque eso lo hacen todas las células nucleadas, ¿tá? Esto que vemos acá del macrófago presentando por el MHC de clase 2 es algo que solo lo pueden hacer o los macrófagos o las células dendríticas, o si estamos en el sitio de infección donde está el virus, hay de repente un linfocito B que pudo captar el antígeno, también podría hacerlo. Pero muy probablemente sea un macrófago, ¿no? Entonces este macrófago captó material del virus, lo está expresando por el MHC de clase 2, y ahora eso va a ayudar a la actividad de estas células que tienen acción citotóxica antiviral. En este caso el linfocito T CD8 y la célula NK, que tienen receptores para interferón gamma. Estas dos células son secretoras de interferón gamma que le sirve en forma autócrina, pero no le viene nada mal que le llegue interferón gamma del secretado por este linfocito que está siendo activado por este macrófago. Y además se suma, acá vemos otro efecto del interferón gamma, que es mejorar la expresión de MHC de clase 1 por las células infectadas. Pero les decía que además de la ayuda que viene por el lado del interferón gamma y el TNF-alfa, que también actúa acá, tenemos también la secreción de interleuquina 18 y que es la interleuquina 12 que va a secretar el macrófago activado por esta célula. Esa combinación
es un cóctel que maximiza la actividad de estas dos células citotóxicas para destruir la infección viral. Esto es TH1, que como ven es bastante compleja y es una de las respuestas más, que quizás de las más comunes junto con TH17 en el día a día del funcionamiento del sistema inmune, ¿no? Me faltó decirles esto: si tenemos virus en la fase extracelular, o sea, los virus cuando infectan de una célula a otra salen al exterior, el hecho de que, supongamos que tenemos anticuerpos contra el virus, este macrófago también aumentó su capacidad fagocítica. Esta es la razón por la cual también aumenta la expresión de sus receptores para FC, o sea, puede captar en este caso el virus que ha sido opsonizado por anticuerpos. Bueno, les decía que TH1 es una de las formas de activación de la inmunidad que quizás en el día a día sean de las más frecuentes, TH17 también en las fronteras. Antes, cuando vivíamos en condiciones de menor higiene, estábamos más expuestos a un número alto de parásitos que está un poco más controlado ahora. Esta otra rama también tenía su activación, ¿no? Esta es la rama TH2 que se encarga de lidiar con parásitos grandes, ¿no? Antes, cuando andábamos en las cavernas, todo el mundo tenía gusanos. Ahora nos asustamos si pasa eso. Bueno, pero ¿y cómo combatimos a los gusanos? Por ejemplo, si la fagocitosis es algo que no es tan obvio que pueda funcionar acá, ¿no? Puede ser que las células fagocíticas sean capaces de internalizar, y es muy importante que lo hagan para presentar antígenos, fragmentos de estos organismos, pero difícilmente se van a fagocitar una tenia de 6 metros, un macrófago, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan estas células? Bueno, acá también tiene que haber una célula presentadora en el sitio de infección, ¿no? O sea, este linfocito se activó en un sitio de inducción y hizo todo ese recorrido que vimos, y guiados por las quimioquinas que lo atrajeron, está ahora en el sitio de infección. Y ahí va a haber una célula presentadora, que otra vez puede volver a ser un macrófago, que fagocitó estos fragmentos del parásito y expresa péptidos del mismo, y eso hace que esta célula se active. Acá el rol de la interacción CD40 ligando no es tan importante, pero las señales que pueden llegar por CD40 hacen a la célula presentadora una mejor presentadora. Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar acá? Bueno, acá va a haber la secreción de muchas citoquinas, que las vemos acá, donde están. Acá está referida cada una de las acciones que van a tener. En la respuesta contra gusanos son muy importantes estas células que están acá, los eosinófilos, basófilos y mastocitos, que no lo vemos tanto aplicado en otros tipos de infecciones, aunque también participan en nuestro curso, ¿no? Pero sí son especializados en responder contra estos macroparásitos, porque tienen gránulos muy agresivos que, si pueden liberarlos en la interfase, no en cualquier lado, sino exactamente en el interior de la interfase, cuando hacen contacto célula-célula, ahí van a dar lugar a la destrucción de estos organismos, ¿no? Hay actividades de estas citoquinas que tienen que ver justamente con la sobrevida y la atracción de estas células, pero otras de las actividades son, por ejemplo, promover la producción de IgE a nivel sistémico, o de IgA en las mucosas, ¿tá? Eso lo hace la IL-5 en las mucosas, o estas otras a nivel sistémico. Y, por ejemplo, la IL-4 y IL-13 tienen un efecto muy importante sobre los macrófagos en el sitio de infección, promoviéndoles un fenotipo que llamamos M2 o activación alternativa,
que tienen ciertas características beneficiosas para favorecer la reparación del tejido, por ejemplo, ¿no? Y que tienen una forma de fagocitosis que no es inflamatoria, ¿no? Y que pueden, de esa forma pueden procesar detritus y lo que sea de tejido sin estar causando inflamación. Además pueden generar enzimas que degradan la quitina en el caso de insectos y también de proteasas que participan en ese proceso de remodelación que implica la reparación del tejido. Así que las principales funciones de los TH2 acá vuelvo a un punto, es por ejemplo la expulsión de parásitos por muchas de estas cosas que vemos acá, y por algo que no mencioné es que muchas de estas citoquinas tienen acción sobre el músculo liso para promover contracciones, aumentar el peristaltismo, por ejemplo, para expulsar los gusanos, juntamente con el aumento de la secreción de mucus. O sea, es una cuestión más mecánica acá, pero que es sustancial. Bueno, entonces participan en la expulsión y eliminación de parásitos, en la reparación del daño tisular y en el mantenimiento de las barreras, o sea, la remodelación de las barreras si es que hubo daño. La remodelación y el mantenimiento en el sentido, por ejemplo, de aumentar la secreción de músculos, etc., la funcionalidad de las barreras. ¿Para qué sirven estos anticuerpos? Bueno, la IgA sirve para neutralizar los gusanos en el lumen intestinal y ayudar a que se vayan con el mucus. Y la IgE ayuda a combatir las larvas que puedan haber ingresado, porque estas células que les mencionaba, que están especializadas en esta respuesta, tienen receptores para IgE, ¿no? Que es un poco lo que se muestra acá. La IgE, que va a generarse con especificidad por los componentes del parásito de turno, va a permitir que estas células, esto que ven acá, cada uno de estos son células, que son eosinófilos que fueron reclutados contra la superficie de esta larva de esquistosoma y ahí liberan sus granos y terminan destruyendo el parásito. Bueno, nos queda la tercera rama efectora de los linfocitos T, CD4, es la TH17, ¿no? Y estas también funcionan, tienen mucha ocupación, mucha actividad, porque se encargan de lidiar con los microorganismos extracelulares, ¿no? Cada vez que tenemos un corte en la piel, la mayoría de las veces van a ser una infección extracelular que se va a estar, bacterias que se van a estar multiplicando ahí, y bueno, y acá TH17 es muy importante. También va a pasar en las mucosas, por eso esos son los territorios especializados de las TH17, ¿no? Estar cerca de las barreras, ya sea la piel o las mucosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Si tenemos este patógeno extracelular en un determinado tejido, los macrófagos que están ahí van a ser probablemente las células presentadoras principales, junto a una dendrítica o célula B, como dijimos, si es que puede captar el antígeno. Si aparece una célula TH17, ahí con la especificidad adecuada, acá tenemos un TCR que está reconociendo un péptido que deriva otra vez de estos patógenos. Entonces, a través de esta señal, el macrófago va a ser, y la combinación de estas dos señales, el macrófago va a ser inducido a secretar interleuquina 23, que es un activador de la TH17, que ahora va a empezar a vertir grandes cantidades de su citoquina preferida, que es la interleuquina 17, y esto ahora le pasa la pelota a otras células. Vieron el macrófago primero con IL-23, ahora el TH17 con las señales que recibe a través del ligando CD40, TCR, más la IL-23 secreta IL-17,
Y sobre las células del estroma, ya sea células epiteliales o fibroblastos, las células, varias células tienen receptores para interleuquina 17, y la interleuquina 17 sobre estas células hace que las mismas secreten, a su vez, una serie de citoquinas inflamatorias como IL-6 o quimioquinas como CXL8 o interleuquina, antes se llamaba interleuquina 8, pero es una citoquina que lo que hacen es atraer neutrófilos. ¿Por qué atraen neutrófilos si lo que tenemos es una infección extracelular? ¿Qué mecanismo va a ser súper importante para eliminar bacterias extracelulares? Piensen un poquito eso. Bueno, lo que va a ser fundamental para eliminar bacterias extracelulares es tener buenos comedores de células de bacterias, ¿está? Y para eso los neutrófilos son especialistas, son células con un alto poder fagocítico y de destrucción de estas células. Y bueno, entonces ahí vamos a aumentar rápidamente el poder de destrucción en el sitio de infección, ¿no? Para poder disponer de todas esas bacterias que se están reproduciendo. Los neutrófilos se nos agotan porque en esa pelea se mueren, ¿tá? Cuando esa mortandad de neutrófilos es lo que ustedes cuando seguramente han tenido una herida infectada con pus o un granito con pus, bueno, esos son cadáveres de neutrófilos que se sacrificaron para eliminarnos las bacterias. Pero bueno, como se consumen, parte de lo que hacen estas células es secretar factores de crecimiento que vía sanguínea llegan a la médula ósea y promueven la hematopoiesis y la generación de más neutrófilos, ¿no? Por otro lado, los cadáveres de neutrófilos son después fagocitados y eso promueve el cambio de fenotipo de los macrófagos que estaban en el sitio, que antes estaban proclives a secretar IL-23 y ahora van a dejar de hacerlo, y así, si se combatió la infección, se va a ir apagando esta reactivación de las IL-17. Y eso es muy importante porque las TH17 son células muy plásticas, a veces pueden evolucionar hacia un perfil TH1 para seguir combatiendo la infección, pero a veces también pueden empecinarse en permanecer. Y eso es una de las razones por las cuales están vinculados a muchas enfermedades autoinmunes. Eso es porque la evolución de la respuesta primera, que muchas veces termina siendo con un perfil TH17 y que luego evoluciona alguna de las otras dos, sobre todo TH1, si eso no ocurrió, entonces podemos tener enfermedades autoinmunes. Resumiendo un poco las vías hacia las cuales se puede diferenciar una célula virgen CD4, vimos que podía ser cualquiera de estas tres. Ya hablamos de qué se van a especializar. Además de eso, algunos linfocitos vírgenes se diferencian en un perfil regulador, que en el caso de encontrar el antígeno e interactuar con el TCR y con coestimulación, en lugar de activarse para pelear, se activa para desactivar la respuesta. ¿Está? Y de eso lo vamos a ver dentro de 2 clases, así que lo dejamos para ahí. Y la clase que viene vamos a ver esta otra forma de diferenciación de CD4, que es la que va hacia la vía hacia la diferenciación en linfocitos helper foliculares. Los linfocitos CD4 foliculares se especializan en interactuar con células B y activarlas,
Y no vamos a decir mucho más ahora porque la clase que viene lo vamos a ver en mucho detalle. Solo es importante para completar el panorama que la activación de los linfocitos T conduce a todas estas ramas. Bueno, sigamos entonces. Nos queda ver los linfocitos CD8. Los linfocitos CD8 son críticos para combatir las infecciones virales, como algo ya adelantamos, y también en el control de tumores. Ahí hay un componente común que es que tanto las células infectadas por virus como las células tumorales se convierten en blanco en gran medida de los linfocitos TCD8 en gran medida a través de la expresión de péptidos en QMHC. A ver si se acuerdan el MHC de clase 1. Esa interacción del CD8, que además va a estar interactuando por su correceptor CD8 con el MHC, va a permitir que este linfocito, que ahora ya es un efector, ahora vamos a ver cómo se activó, cuando ya tiene el perfil efector, pueda destruir a una célula infectada por virus, una célula tumoral. Acá hay una serie de imágenes que muestran los esto que ven en rojo son unos gránulos que ahora vamos a ver en más detalle que contienen componentes que van a terminar promoviendo la apoptosis en esta célula. Y acá vemos cuando la reconoció cómo empiezan los gránulos a ir hacia esta célula y luego cómo la eliminó acá. Bueno, acá vamos a ver ahora la activación de los linfocitos CD8. Estos tienen un requerimiento de activación un poco mayor que los de CD4. Y esa activación a veces ocurre, está favorecida, por ejemplo, cuando tenemos una célula dendrítica que está infectada por virus. Acá esto facilita dos cosas. Por un lado, el hecho de tener una infección viral hace que haya proteínas siendo sintetizadas en el citosol, proteínas virales, que pueden ser presentadas en el MHC de clase 1. Y además, la propia infección genera un estado en la célula dendrítica que le promueve una mayor excreción de las moléculas de B7, en particular de CD80, que es muy importante para esta activación, y en ocasiones también otra molécula que se llama 4,1-BB ligando, que interactúa con un ligando que hay en el linfocito TCD8. Eso da lugar entonces a una fuerte coestimulación y la activación de los linfocitos. También es posible que el linfocito se active con una célula dendrítica que no se infectó, por las razones que sea, no es pasible de ser infectada por el virus que estamos considerando, pero la dendrítica sí puede capturar el virus por fagocitosis y presentarlo a través del MHC de clase 2, porque vino de vesículas, a linfocitos TCD4 que reconocen algún antígeno de ese virus. Este linfocito, al activarse, le genera señales a través de CD40 a la célula presentadora que hace que aumente la expresión de B7. Esto se acuerda que lo vimos hace un rato. Bueno, de esa forma entonces tenemos aumentada la coestimulación y además la interleuquina 2 que empieza a producir esta célula también puede ayudar a la activación de esta otra. Otro requisito que se tiene que cumplir cuando no hay infección de la célula dendrítica por virus es que haya presentación cruzada. La presentación cruzada que ustedes la vieron en la clase anterior tiene que ver con que antígenos que fueron captados a través de fagocitosis o pinocitosis puedan acceder al citosol de tal forma de ser presentados en el MHC de clase 1. Bueno, y como sea que se activó, luego en el sitio de infección, a donde va a migrar porque adquirió el perfil de receptores para quimioquinas y de selectinas, etcétera, que lo guían hacia ahí, luego que llegó al sitio de infección, entonces va a haber una interacción. Esto es el linfocito
T, y esto es una representación de la célula blanco. Acá volvemos a verlo, este es el linfocito T y la célula blanco, donde acá se ven unos gránulos. Estos gránulos tienen dos proteínas que son granzimas y perforinas. Las perforinas generan un complejo que se ancla sobre la superficie de la célula blanco en forma muy parecida a lo que sería el complejo de ataque a la membrana del complemento. Y por ahí van a pasar estas proteínas asociadas que tienen los linfocitos T citotóxicos, que son las granzimas. ¿Y qué hacen las granzimas? Las granzimas tienen la posibilidad de modificar factores apoptóticos en la célula y desencadenar la apoptosis a través de caspasas. A su vez, los linfocitos T citotóxicos, cuando se activan, expresan también en la interfase el ligando para FAS. Entonces vamos a tener esta interacción FAS ligando, que va a hacer que se elimine la célula infectada, y la forma de eliminación es obviamente la apoptosis, ¿no? Como vimos que también pasaba para las células NK, que tienen una forma de eliminación idéntica. Y acá la especificidad obviamente la da el TCR, reconociendo péptidos del virus que está infectando esta célula. Acá vemos un poco cómo es la actividad de estas células eliminando células, en este caso son células tumorales en cultivo, pero ahí ven lo que estaba ahí en anaranjado, cómo los gránulos se concentraban en una zona en particular. Muy bien, pero ¿qué pasa luego de que ocurrió todo esto que vimos? Los linfocitos se activaron y combatieron la infección, fueron al sitio de infección, lo combatieron. Esta respuesta obviamente no la podemos mantener en el tiempo, y acá, como vemos en esta gráfica, utilizando lo que sería una infección viral como modelo, vemos que el linfocito que partió de su situación como linfocito virgen, durante la fase efectora, como vimos, se transformó en un linfocito efector, que puede ser cualquiera de los que vimos. Si es una infección viral, va a ser más bien TH1, va a haber linfocitos T citotóxicos, va a haber linfocitos TH foliculares que ayuden a producir anticuerpos. Pero van a tener más o menos un perfil que va a ser así. Aquellos que van a actuar en el sitio de infección van a tener receptores para quimioquinas que los van a guiar hacia el sitio de infección. Van a estar en una situación de citoquinas inflamatorias, van a estar en presencia de IL-2, y ese contexto le promueve la expresión de factores antiapoptóticos, ¿no? Porque es importante que tengamos en cuenta esto. El sistema ya genera los linfocitos efectores con un programa que es proapoptótico, a menos que reciba señales que lo saquen de esa situación. Y eso es lo que hace este ambiente proinflamatorio, ¿no? Entonces, durante la fase efectora vamos a ver el crecimiento, el aumento de la población de células, hasta que su número ayuda a combatir la infección, y luego empieza a bajar la carga de patógeno y de antígeno, y entonces vamos a ver que hay una fase de contracción, o sea, se llega a un máximo y hay una fase de contracción. En esa fase de contracción cambia la situación, ¿no? Hay mucho menos interleuquina 2, empiezan a haber otras citoquinas que ya no son proinflamatorias, sino que por el contrario son reguladoras, y los linfocitos empiezan ahora a expresar otro tipo de moléculas en su superficie. Por ejemplo, el ligando para FAS, que hace que incluso entre ellos se terminen eliminando, porque hay interacción FAS-ligando. Empiezan a expresar moléculas inhibitorias en lugar de activadoras.
esta molécula PD1 es característica de ser expresada en linfocitos que se activaron y que están bajo la influencia de, sobre todo, de interferón gamma, promueven la expresión de PD1. Y bueno, estos cambios, además de los que tiene internamente, donde aparece ahora sí la expresión sin el control de estas citoquinas, aparece la expresión de estos factores proapoptóticos que lo que van a conducir es a la muerte masiva de estos linfocitos. Pero por suerte, digamos, o el sistema está diseñado para que esto no sea para todos a la vez, sino que hay una distribución estocástica de estímulos que hace que algunas células terminen convirtiéndose en células de memoria. Acá, por ejemplo, había disminuido la expresión de una de las unidades del receptor para IL-7, que es un factor de sobrevida. Acá estas células lo vuelven a reactivar y adquieren una estabilización de la señal de sobrevida que le permite vivir por mucho tiempo. Entonces, lo que vamos a ver son por lo menos dos poblaciones que se generan a grandes rasgos, una que va a seguir circulando y que tiene que activarse para actuar, y otra que va a estar en una condición de mayor activación y pronta para actuar. Y acá vamos a ver que hay dos poblaciones en realidad, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, entonces, como decíamos, vamos a tener células de memoria central y de las de células efectoras vamos a tener dos poblaciones. Estas se caracterizan por tener receptores para citoquinas que promueven la sobrevivencia, en particular estas también suman la IL-15, y como rasgos adicionales, bueno, estas por ser células de memoria central tienen un perfil que requiere la activación, o sea, estas no van a estar prontas para actuar, sino que cuando reconozcan su péptido en el MHC en condiciones favorables para su activación, proliferan y tienen que pasar por las etapas similares a las anteriores. Siempre en el caso de células de memoria vamos a encontrar sí niveles de activación mucho más bajos, ¿no? El umbral de activación es mucho más bajo. Bueno, en cuanto al fenotipo que van a adquirir, muchas veces recuperan el fenotipo inicial, o sea, la firma de citoquinas que tenían antes la vuelven a retomar, aunque tienen cierta plasticidad dependiendo de cómo esté el ambiente en donde se activa. Las células de memoria efectora están prontas para actuar y tienen una diferencia muy grande en cuanto a las receptores para quimioquinas y selectinas que las van a guiar a otros territorios, ¿no? Estas van a ir al ganglio profundo y estas van a circular entre la sangre y el tejido linfóide. O sea, estas también circulan por los mismos territorios, pero entran a los ganglios buscando la presentación de dendríticas ahí. Diferencias entre estas dos es de territorios. Estas circulan y estas son residentes, ¿no? Estas se parecen mucho a las células T gamma delta en el sentido que van a quedar colonizando algunos territorios particulares, ¿no? Están prontas para actuar y como ven acá tienen muchas de las características de una célula efectora. Tienen gránulos con perforinas y granzimas, si son citotóxicas, si no tienen citoquinas presintetizadas y el ligando para CD40 presintetizado. Y bueno, tienen una circulación diferencial. Si lo podemos hacer esquemáticamente, veríamos que las células de memoria central y las células de memoria efectora van a estar circulando, con la diferencia que les decía de que estas penetran en el ganglio a buscar presentación y estas simplemente lo usan de pasaje, ¿no? Y tienen un perfil de quemoquinas que es similar al que encontraron, o sea, puede ser que si se activaron para sitios sistémicos tengan cierto perfil, y si se activaron para actuar en territorios de mucosa, otro perfil de quemoquinas. Estas tienen el perfil de quemoquinas, receptores para quemoquinas y para selectinas
igual al que tuvieron al principio, porque de hecho se quedan en el sitio de infección. O sea, estas van a colonizar lo que sea que les tocó en su momento, o la piel, o las vías respiratorias, o el aparato digestivo. Bueno, ya finalizando, vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que vimos. O sea, el evento central acá es la activación de las células vírgenes a través de las células dendríticas que vinieron del sitio de infección con capacidad de coestimulación, que acá no está dibujada, pero que ustedes ya hemos insistido un montón en esto y ustedes ya lo conocen. Luego, eso da lugar a la proliferación y diferenciación adquiriendo funciones efectoras. Y además vamos a tener poblaciones que van a ser CD4 y CD8. Las CD8, como las vemos en el curso, son básicamente una población que consideramos muy similar, van a ir a buscar células tumorales infectadas, pero las células CD4 pueden adquirir distintos perfiles. Por ejemplo, TH1, que ya vimos que ayudan a estas células, además de las natural killers, y son activadoras muy importantes de macrófagos, y que hacen que macrófagos que se infectaron con patógenos resistentes puedan, si reciben cooperación por esta vía, puedan revertir la situación. Y después tenemos también la versión TH2, que está especializada en la respuesta contra gusanos y que está muy coordinada con estas células eosinófilos, mastocitos y basófilos para lidiar contra parásitos y larvas de insectos. Y después tenemos también la respuesta TH17, que es una respuesta muy inflamatoria que promueve en las células del sitio de infección la secreción de citoquinas y de quimioquinas que activan y atraen sobre todo a neutrófilos, porque actúan sobre todo contra bacterias extracelulares y contra organismos como hongos que puedan, en los cuales la fagocitosis es algo fundamental. Otra importante vía de activación de la CD4, o de diferenciación, mejor dicho, es diferenciarse a células helper foliculares, células colaboradoras foliculares, que van a encargarse de activar a los linfocitos B, como vamos a ver en la próxima clase, que va a dar lugar a la generación de la respuesta de anticuerpos. Otra derivación de la CD4 es que algunas CD4 se van a diferenciar en la periferia, o a nivel del timo se van a seleccionar para actuar como células reguladoras. Y eso también lo vamos a dejar para discutir mejor dentro de 2 clases. Y bueno, esta es un poco la panorámica de cómo es la activación de los linfocitos T, donde ven que tienen funciones de regulación sumamente importantes y también funciones efectoras sumamente relevantes, que se suman a lo que vamos a ver en la clase próxima a la respuesta de anticuerpos. Bueno, gracias y nos vemos en la próxima clase.